En esta ocasión nos acompaña Meili Necochea Salguero. Ella es comunicadora de profesión. El tema que nos reúne en esta oportunidad es el feminismo. Y la primera pregunta que yo quería hacerte es, ¿qué es el feminismo? Primero, buenas noches, Jean. Gracias por invitarme a este espacio y poder conversar un poco más sobre este tema que me parece tan sonado pero poco conocido. El feminismo es una apuesta, es un cambio, es una forma de cómo se plantea tanto social, económica y políticamente la sociedad. Eso es básicamente lo que es el feminismo. Hay un concepto académico de machismo, que es la preponderancia del hombre contra el género de la mujer. El, Ujú. el término feminismo está mal visto porque las personas no enteradas, que es la gran mayoría, piensa que el feminismo es lo contrario a esto, que es la prepotencia y el abuso y todo lo contrario. Entonces, el término feminismo es correcto. Ahí hay que entender que el feminismo y el machismo no es un dualismo de la sociedad, no es que tiene que haber machismo y feminismo en igualdad para poder tener una sociedad justa, no. El machismo es un efecto, es algo visible de lo que significa el patriarcado. ¿Y qué es el patriarcado? Esta dominación del hombre sobre la mujer en todo sentido, en tanto político, económico, social, cultural, en todas estas expresiones. Entonces, el feminismo lo que busca es eliminar ese patriarcado, crear condiciones más dignas, más equitativas. No es que tiene que haber machismo y feminismo para que haya una sociedad justa. El machismo es una cuestión anómala que enferma a la sociedad. Es algo, es un lastre. En ese sentido, no es el mismo tenor que tiene el feminismo, que es una apuesta nueva, diferente a cómo está estructurada la sociedad, donde ahora las oportunidades y las condiciones favorecen a los hombres en mucha más gran medida que a las mujeres. El término del diccionario dice que buscan la igualdad, del- exactamente igualdad de derechos de la mujer y el hombre. En cambio, el machismo, el concepto es la preponderancia, el abuso del hombre. Quizás, como los dos son ismos, se entienden como que si fuesen extremos, y eso es lo que, en mi opinión, es lo que confunde. Hay un movimiento que ocurrió en el 800, que eran las sufragistas del 800. Luego ocurrió una nueva corriente feminista en la década de 1960, exactamente en mayo del 68. ¿Qué era lo que perseguía esta nueva versión del feminismo? La primera, digamos, las sufragistas, logró su cometido, la participación de las mujeres, el voto, eh, pero la segunda ola de la contracultura de las mujeres, uno de los objetivos que perseguía era eliminar a la tan llamada mujer objeto, a esa mujer de escaparate, a esa muñequita, a esa gatita, a esa chica que no tenía ni media idea. Entonces, han pasado los años y creo que al contrario de haber eliminado a la mujer objeto, ahora es lo contrario, hay más mujeres objetos. Tú ves la señal abierta en televisión y te das cuenta cómo utilizan a las mujeres objetos. En este caso, ¿tú crees que
que lo que se persiguió en este segundo feminismo logró sus objetivos viendo esta realidad? A ver, no quiero dejar de lado el tema que comentaste antes de esto sobre la confusión que puede existir entre machismo y feminismo, ¿ya? Y creo que ahí sí eh, habría que hacer probablemente una autocrítica de cómo se ha ido construyendo la idea de feminismo en confrontación al machismo y estos ismos que, bien dices tú, generan confusión porque la mayoría de personas se va a dejar llevar por el nombre. Sí. Y eso es algo eh, per se, no podemos evitarlo. Y creo que habría que repensar desde los nuevos movimientos feministas o las nuevas feministas o las feministas de la nueva era, como quieran llamarle, si en verdad el término abarca o ya se trastocó y habría que repensar una nueva forma de llamar a esta apuesta, a este cambio, porque en realidad lo que el cambio estructural que existe, al que apuesta el feminismo, es destruir esas bases del capitalismo que son descarnadas, que son las que generan esta desigualdad. Y la desigualdad siempre eh, perjudica más a las mujeres. La pobreza siempre tiene un rostro femenino, siempre, en todas las sociedades, en todos los países. Entonces, creo que sí habría que hacer una autocrítica de cómo estamos llevando el término, de qué manera se marketea, de qué forma se está quedando en el imaginario de la gente, porque esta confusión lo único que genera es rechazo. Ni uno ni lo otro, dicen, pero esto no es que uno u otro, son dos cosas muy diferentes. Y probablemente el machismo haya tenido un buen marketing al colgarse de esto, ¿no? De decir, eh, feminismo, machismo, ya, son dos cosas que se contraponen. Y quizás ahí el nombre ha jugado más en contra de quienes venimos impulsando y venimos defendiendo esta nueva apuesta, ¿no? Ya, pero ¿qué es lo que plantean las feministas? ¿Un cambio de nombre? ¿Una No nueva? sé si eso es una discusión, creo que hasta filosófica, porque, Porque es muy difícil, ¿ah? eh, Porque exacto, como que, nace, que el uso se impone, que tú cambies eso, es bien complicado. totalmente, totalmente, porque además creo que esta diferencia abismal que te estoy explicando, que existe entre estos dos términos y que son cosas muy diferentes, no es claro para muchas, incluso feministas, que diseminan el movimiento. Entonces ahí creo que tal vez empezar y retroceder sobre las bases del concepto para tener claro que son cuestiones diferentes. O sea, hay que hacer también un trabajo educativo desde quienes estamos impulsando esto hacia otros y otras o otros que no entiendan o que confundan y no asumir de que ya se sobreentiende. Tal vez ahí hay muchos factores, pero creo que una de las cosas que ayudaría a comprender es empezar a hacer esta labor un poco más pedagógica desde cada una de las compañeras y los compañeros, las personas que consideran que el feminismo es lo que es, una apuesta diferente a la que existe actualmente sobre cómo está constituida la sociedad. Cambiar el nombre feminismo es tan difícil como cambiar la frase ni una menos. Cicerón decía que el mal uso es una pésima regla. Ya empezaron el movimiento ya quedó con ese nombre, ya no, es como que quieres cambiar ese nombre, ni una menos. Decían los intelectuales o pensadores que se debió
llamar el movimiento Ni Una Más, pero se quedó con Ni Una Menos, y bueno, así ya lo conocemos. Igual pasa con el feminismo, ¿no? O sea, cambiar el nombre feminismo, el término feminismo, me parece a mí bastante complicado. No, no veo que se pueda cambiar, pero sí que se pueda informar, ah, aunque la gente ya no está, digamos, con intereses de informarse. Ahora los estímulos sobreabundan y solamente quieren ver, pues, lo fácil y no meterse a indagar. Pero había quedado pendiente la respuesta sobre la mujer objeto. Sí, eh, pero igual creo que por más de que existan sobreestímulos, podrán decir que es parte de mi deformación profesional, pero creo que tal vez esos sobreestímulos podrían utilizarse para que en 15 segundos de un TikTok o una historia de Instagram se puedan aprovechar estos espacios. O sea, en Ojalá, vez de mirarlo como una barrera, habría que verlo como un medio y una oportunidad. sí, ojalá. Sí, aunque creo que ahora hay más TikTokers que están metidos en esto de explicar sobre conceptos, de hacerlo muy dinámico. Los chicos de ahora, de menos de 20, están, creo que en toda la onda, ¿no? Pero bueno, respecto a lo que me decías, ¿no? De la mujer objeto. Claro, el movimiento de las sufragistas era absolutamente necesario. La inexistencia de las mujeres como ciudadanas era una cuestión ya de derechos humanos, pero también no hay que olvidar que esto siempre tiene su contraparte de intereses. Eso de ahí no fue gratis. A quienes les convenía que el voto de las mujeres con mayor población electoral se diera, si tú miras lo que ellas alcanzan en ese momento, sí, el derecho al voto, pero bajo una serie de restricciones y cuestiones que en realidad no estaban dándole todo el derecho en sí, Mm, solamente a las alfabetas, a cierto tipo de mujeres. eh, entonces creo que siempre hay, por más que existan estos logros, está la otra contraparte del sistema mismo que te dice, está bien, te doy, pero hasta aquí nomás. Y lo mismo sucede con el tema de la mujer objeto, porque si bien es cierto, se luchaba contra la mujer objeto, pero ¿qué significa la mujer objeto? Para mí es el último recurso que tenemos las personas de supervivencia. Cuando alguien no tiene ninguna posibilidad diferente de acceso a la educación, de oportunidades de trabajo, de movilidad social, no hay nada de eso con herramientas o capacidades o habilidades que hayas adquirido en la experiencia, el cuerpo se convierte en un medio de supervivencia. Muchas mujeres que deseaban acceder a educación o tener una vida digna, casa, eh, que no les faltara nada, usaban este medio. Y eso, estamos hablando, ¿no? De los años, eh, hace 200 años, no sé, 150 años, era algo como muy cortesano, pero creo que eso se sigue arrastrando hasta ahora, porque sigue existiendo esta desigualdad de oportunidades. Las mujeres no se hacen un objeto porque quieren, no es su deseo de decir, yo quisiera ser el objeto de tal o quisiera ser el objeto de deseo de... Es, pienso yo, un recurso ante una falta de otras capacidades no adquiridas por temas de, no sé, carencias económicas u otros factores que puedan conllevar a esto. Y te lo resumo en algo muy breve.
las mujeres que se dedican a la prostitución, ¿cuántas de ellas en realidad sienten que es una vocación? ¿Y cuántas, si les consultas, si les preguntas, te dicen, realmente estoy aquí porque no tenía otra opción y ya no sé cómo salir? Yo creo que más del 90% de mujeres te va a decir eso. Te va a decir, yo entré porque no podía pagar tal cosa o quería pagarme los estudios. Siempre hay como último recurso. Ya. Y creo que eso de ahí todavía no se ha resuelto. Y por eso es que el tema de la mujer objeto se ha como, tiene varias capas, ¿no? Pueden decir, ah, mira, sí, esa chica que lo que hace es estar con hombres mayores y ella solamente se cuida el cuerpo y a través de su cuerpo es que obtiene cosas, porque probablemente en toda su historia y en historias pasadas ese sea un mecanismo de supervivencia. Entonces, Puede ser. claro, ¿por qué digo esto? Porque se ha visto como si nosotras las mujeres quisiéramos vernos así, ¿no? En el nivel desprotegidas, en el nivel de ingenuas, o muy cándidas, o que quizá maquiavélicas, ¿no? También calculadoras, pero detrás de todo eso, a mi parecer, hay un instinto de supervivencia de poder alcanzar siquiera algunos aspectos que consideramos que deberían estar en nuestras vidas. Muchas estudian a través de ser mujer objeto, muchas tienen propiedades, pueden tener a su familia de una manera acomodada y le dan el peso y el valor que ellas consideran que tiene el poder acceder a esto, ¿no? A través de sus cuerpos. El cuerpo es para muchas mujeres el último recurso, siempre, Mm, siempre lo ha sido. a ver, bueno, yo no critico a las mujeres independientes y que son estudiantes universitarias y que consiguen un trabajo de modelaje, por ejemplo. Están trabajando con su cuerpo, está bien, normal. Lo que no veo muy preciso es cuando la industria, porque esto de que no se haya logrado que la mujer objetos continúe y que haya aumentado aún, es por la gran industria que hay en cosmética, en productos de belleza. Todo eso ha impulsado a que la mujer sea parte de este gran movimiento. Entonces, yo entiendo que en la independencia de las mujeres se pueda tomar la opción a elegir trabajar de su cuerpo como una anfitriona. Me parece que está bien. Pero hay niveles a los que se llega en que las mujeres ya no se les ve ni siquiera la cara, solamente es cuerpo. Se les enfoca solamente lo que llamaba algún escritor colombiano, la tetamenta, la nalgamenta y la piernamenta. O sea, y no existe nada más, no hay masa, no hay cerebro. Y eso es lo que a mí me parece criticable, llegar hasta ese punto. Tú, el popular, lo común es que tú compres un gacetillo, un diario de 50 céntimos y en la parte de atrás veas a una mujer que está mostrando el culo. Y lo único que interesa es eso, no es la noticia, no es leer, no es informarte sobre lo que pasa en la política, no. Entonces, hay una delgada línea también ahí entre la posibilidad que tiene la mujer de dominar su cuerpo, y es válido para mí, si ella decide ser modelo, muy bien. Pero el otro ejemplo que tú has puesto es un poco más limítrofe con lo de la prostitución, y porque eso ya trae trata de personas, ya es un tema más delicado, no es que ya la vida quizás de estas personas ha llegado a un extremo en el que se ha visto en la necesidad
de dar rienda a esta solución. Esto es lo que yo pienso sobre lo que ha ocurrido conforme a o lo que pasa. Y para mí, sinceramente, la mujer objeto sigue, sigue valiendo muchísimo más que antes. En eso creo yo que las feministas no vieron este resultado o estas consecuencias. ¿Qué, qué dirían las feministas de ahora? El nuevo movimiento. A ver, aquí hay varias cosas, porque, por ejemplo, tú has hablado de la industria, y yo creo que esa es una forma muy práctica de explicar por qué hay cosas que no se terminan de ir, como la mujer objeto, que a su alrededor giran un montón de empresas, intereses económicos, lobbies, con el tema de cosméticos, con el tema incluso de la publicidad, de marcas de ropa, zapatos, toda la industria de la moda para la mujer, que mueve millones, un montón de plata. Entonces no vamos a ser incrédulos o ingenuos de creer y de pensar de que todo esto fácilmente se va a diluir por un movimiento que está justamente buscando la destrucción de todo eso. No quiere que exista capital sobre el cuerpo de la mujer. Pero no se puede, no puedes luchar contra todo el sistema. No, es imposible. Y tal vez eso es una cuestión que no se supo. Yo no conozco a todo el movimiento feminista, sería mentirte, pero creo que no se supo palpar desde un inicio cuál era eh, el punto clave en realidad de lo que se está planteando sobre el cuerpo de las mujeres. Ahí me parece que esto también ha ido madurándose con el tiempo. Ahora la industria de la moda, de la mujer, de la belleza, que te encadenan a la base por aquí, al ritmo por acá, que tienes que verte así, acá. Todos estos intereses económicos, en verdad, han ido exponencialmente creciendo a lo largo de las décadas. Y ahora lo vemos en su máximo apogeo, probablemente después pueda ser más. Entonces, también es algo que ha sucedido a la par de que la sociedad ha ido creciendo, evolucionando, generando nuevos mercados, nuevas industrias, y se ha llegado hasta este punto incontrolable. O sea, hay movimientos de feministas que dicen no al maquillaje, no a la ropa femenina, no a los tacos, pero terminan siendo cuestiones muy aisladas porque no estás atacando el tema del fondo. El tema de fondo es que hay muchos intereses económicos respecto a cómo vendes el cuerpo de la mujer. Demasiados intereses económicos. Y eso de ahí ya escapa de la posibilidad de hacer algo de manera inmediata. Es una cuestión de a largo plazo. Entonces ahí creo que hay que pensar de repente más humildemente desde el movimiento feminista qué es lo que realmente se puede alcanzar, en qué tiempo y de qué forma. Porque cuando no tienes claro cuáles son los procesos que deben ir decantándose para poder como que desentrañar todo lo que existe detrás del sistema que oprime a las mujeres, son cuestiones aisladas. Parece un globo por aquí, una bengala por allá, y al final no se logra nada, que es como lo que tú dices. Probablemente en sus inicios de toda esa industria se pudo hacer algo, pero no se vio. Y ahora tenemos esto, que es mucho más complejo. Entonces habría que ponernos a pensar hacia dónde tenemos que aunar los esfuerzos para poder dar en la médula del problema, que siempre es la desigualdad entre hombres y mujeres, entre las oportunidades y entre la forma en la que se ven en la sociedad. Es eso.
que habían grupos feministas que no estaban de acuerdo con el maquillaje, con los tacos. ¿Eso no es un poco extremo? Yo diría que es accesorio, porque no me parece extremo, me parece accesorio. Es como muy llamativo, muy perceptible ante la vista, pero no, no tiene el efecto que, que realmente quisiéramos, o sea, no golpea el sistema. Eso es como algo tan aislado, o la gente o las mujeres que deciden no afeitarse, ¿no? Dejar que su cuerpo se manifieste como es y evitar por los cánones de belleza y todo esto. ¿Pero eso es feminismo? ¿Eso ya no es otra cosa? Yo no sabría bien cómo llamar a eso. Creo que son acciones accesorias que probablemente empoderen algunos cuerpos o cuerpas de algunas compañeras, compañeros, compañeras, o sea, que lo necesitan para poder... Hay que entender, ¿no? Esta, este monstruo que es el sistema en la opresión sobre las mujeres y la dominación existente de los hombres sobre las mujeres es, es enorme, es un Goliat. Y no es que seamos un David, tampoco es así, porque somos muchísimo más chiquitito que eso. Entonces creo que hay a veces necesidades de tener alguna capacidad de control para poder sentir que seguimos haciendo. Y creo que muchas de estas expresiones son parte de eso. ¿Qué puedo controlar? Que sé que el sistema ya no puede hacerlo en mi cuerpo. Puedo controlar lo que se ve, lo que expreso, lo que dejo de usar. No lo llamaría extremo, lo llamaría algo necesario de manera muy personal, pero también anecdótico dentro del tema del movimiento, ¿no? O sea, no me parece que es algo que eso vaya a permitir que exista mayor igualdad entre hombres y mujeres. O sea, no, Mm, no. no, pues, pero uno que no conoce y las escucha, a ellas creo que las llaman feministas radicales. Porque también se denominan así, muchas se autodenominan de esa forma. Y creo que ahí sí estamos trastocando y manoseando y tal vez banalizando el término feminista, porque hacer eso no te hace feminista. Si tú no has despertado y todavía no eres consciente que el sistema como tal, el capitalismo y toda la estructura del patriarcado está sobre nosotras, si no has visto eso en absolutamente todo lo que haces, no puedes llamarte feminista. Tienes que despertar de este ensueño en el que con dejar de maquillarme estoy luchando para que las mujeres se empoderen. Esos son cuentos. Dejar de maquillarte implica a las feministas dejar de ser femeninas. Lo que pasa es que el término, el ser mujer, el ser femenina, se ha impregnado tanto de estos cánones de belleza impuestos precisamente por los hombres, que el rechazo como inmediato es, ok, dejo de hacer todo lo que pueda impregnarme de eso. Y probablemente porque en los lentes de las personas, las mujeres deben verse de cierta forma. Y cada vez se está cuestionando más eso, desde hace mucho tiempo ya, que las mujeres no necesariamente tienen que usar falda, no necesariamente tienen que maquillarse, no necesariamente tienen que tener cabello largo, bla, bla. En fin, una serie de estereotipos que todo el mundo conoce. Pero igual creo que, como te digo, el no usar maquillaje, el no usar tacos, el no querer verte femenina, no te hace parte consciente de todo ese movimiento. Y el que lo uses, como yo lo hago, por ejemplo, tampoco te anula de participar. O sea, eso de ahí no es lo importante.
Y si ese es tu bandera, si esa es la forma en que tu caballito de batalla, que tú te presentas ante los demás, creo que eso es muy endeble. Y ahí hay problemas ya de facto, o sea, ¿no? Bueno, hay una frase de Rosa Montero, de un libro muy interesante, Historia de Mujeres, que dice, el feminismo, o más o menos la parte mayoritaria del feminismo, no reclama santas, sino personas que puedan vivir todas las posibilidades del ser, más allá de la tiranía de los estereotipos. ¿Qué opinas de esa? Me parece maravilloso. Además que Rosa Montero siempre me pareció muy lúcida. Es precisamente lo que te digo. O sea, no solo mujeres, dice personas, porque este tema no es solo de mujeres, por más de que el término pareciera que excluyera a los hombres. Parece? Es mayor igualdad, mayores oportunidades en equidad. Ella dice que podemos desplegar una persona en todas sus expresiones del ser. Es eso, que no te restrinja el sistema que porque eres mujer, eh, no sé, a quechua hablante, no puedes acceder a cargos de poder en lugares donde no se hable tu lengua, porque van a haber un montón de barreras y no. Y además una mujer que hace política. O sea, ese tipo de preceptos es lo que queremos destruir, o que se valore más el trabajo profesional remunerado de un hombre cuando el puesto puede ser de una mujer y consideran que no necesitan pagarle tanto, porque es mujer, porque el hombre se hace cargo de una casa, pero la mujer no, pues entonces ¿para qué necesita? Esos preceptos de desnaturalizar y creer que la balanza siempre tiene que ir para el lado de los hombres, ya no hace personas, ya nos quita eso, nos quita oportunidades, nos quita posibilidades. Las posibilidades de ser lo que querramos están limitadas por el sistema opresor. Bueno, hay materias que están demostradas naturalmente, biológicamente, existe una diferencia entre los cerebros del hombre y de la mujer. Por ejemplo, el cerebro de la mujer está mejor interconectado y bueno, puede desarrollar mejor o mayor comunicación. Y el del hombre no, tiende a aislarse. Ahora, Rosa Montero, a quien citamos hace unos minutos, habla que las mujeres se han desarrollado mejor, igual o hasta mejor que los hombres en todos los campos. Y cito algunos de los campos que ella dice. Contamos con científicas, filósofas, músicas, guerreras, pintoras, escultoras, políticas, escritoras, explotadoras. No hay un solo campo social, artístico del conocimiento en el que no hayamos destacado. Eso dice Rosa Montero. Hay otro lado de la moneda. Marco Aurelio de Negri nos dice lo siguiente. Por ejemplo, él se pone a pensar, ¿por qué en un libro donde se nombra a diferentes poetas, solo se encuentra de más de 200 poetas a un número cerca de 10 poetisas? Es decir, no hay poetisas en el Perú. También decía que las pandillas, por ejemplo, en los hombres, en las pandillas, de un número de pandillas que habían investigado, solo 8% eran mujeres. O sea que no hay guerreras, sino que hay guerreros. Los hombres tienden más a la guerra. Igual decía de las marineras, que no existen marineras en el rubro de esta área. Y esto último también lo decía porque se supone que una mujer en el mar trae mala suerte. Entonces acá ya estamos hablando de creencias.
que por eso es que no hay marineras, que en el Perú o en Lima no existen herreras, que no existen boxeadoras. Es decir, hay dos posiciones muy marcadas. ¿Qué, qué opinas tú sobre, por ejemplo, a las mujeres en el Perú? eh, Nadie les ha prohibido el dominio intelectual y ¿por qué no hay poetisas? ¿Por qué no hay mujeres herreras? ¿Por qué no hay marineras, boxeadoras? ¿Por qué tú crees eso? A ver, creo que ahí también hay diferentes factores que intervienen para que esto pareciera de que no hay mujeres que se hayan dedicado a estos campos, a estas disciplinas, a estas profesiones. Pero también hay que ver que en cada campo y disciplina existe una dominación del masculina y por ejemplo, en el tema de la academia, la literatura es muy machista, siempre lo ha sido, y la academia siempre ha mirado con recelo la producción femenina. Y corte a esto, ¿cuántas mujeres con estudios en literatura o que tuvieran acceso a educación para poder ellas transmitir sus escrituras, su producción, existían en el Perú? Entonces ya de por sí existen limitaciones de base y tal vez eso es una de el factor o el denominador común en todos este recuento de actividades que por qué no han sido dominadas por las mujeres, porque muchas de ellas nunca supieron siquiera que había esto, por desconocimiento, por falta de información, por falta de oportunidades, por carencias. Entonces, si ya partimos de una sociedad que limita tus oportunidades y que además, si se presentan las oportunidades, te restringe con creencias, con una academia recelosa, con necesidad de tener que demostrar más veces que sí puedes hacer labores o actividades o participar dentro de áreas de conocimiento donde no estaban antes las mujeres. Este caso hay una película muy famosa, ahorita no recuerdo el nombre, de la escritora que su esposo es quien firma todas sus novelas. La película es muy buena, es con Keira Knightley y me parece que retrata muy bien lo que sucede siempre en cada época. Las mujeres no hacen esto. Oye, pero tengo estas habilidades. No, el mercado no te va a querer. Y eso puede Entonces, ser la explicación también de las frases anónimas, ¿no? Tú has visto que en la historia totalmente. hay frases que nadie nunca se le atribuyó la autoría y quedó en el anonimato. Y, y Puede ser de muchas muchas de ellas mujeres. probablemente, exacto. ¿Y cuántas otras mujeres que nunca tuvieron la oportunidad de mostrar lo que hicieron, que con ellas murió su producción, su generación de conocimiento? Entonces ahí se explica un poco la ausencia femenina, ¿no?, en estos campos. Muy bien. Este es un ejemplo que se llevó a cabo en la Universidad de Yale, Estados Unidos, en el año 2012. Dos estudiantes de doctorado de ciencias, Jennifer y John, solicitaron una plaza de encargado de laboratorio. Como se suele hacer en Estados Unidos, en estos casos, Yale envió sus currículos para que fueran evaluados por 127 catedráticos de biología, física y química pertenecientes a las 6 universidades más importantes del país, 3 públicas y 3 privadas. En una escala del 1 al 10, John sacó un punto más que Jennifer. Además, se le pedía a los profesores que dijeran qué salario creían ellos que los solicitantes merecían y ofrecieron 30,000,
$328 anuales a John y $26.508 a Jennifer. Hasta aquí todo más o menos normal. El estupor comienza cuando nos enteramos de que Jennifer y John no existen y que los currículos eran absolutamente idénticos, salvo que a la mitad de los catedráticos se les dijo que el solicitante se llamaba Jennifer y a la otra mitad que se llamaba John. Y naturalmente entre los evaluadores también habían catedráticas. ¿Qué te parece este ejemplo de hoja de vida? Yo creo que es brutal cómo se ha enquistado esta idea de lo que merece o no merece una persona, por ser hombre, por ser mujer. Como la misma sociedad del sistema nos ha condicionado a pensar de que hay ciertas necesidades y para el hombre que debe cubrir y para la mujer, bueno, no tanto. Y es una muestra más de cómo se expresa en realidad el patriarcado en el campo laboral. Es eso, o sea, la valoración que pueda haber de una profesional que tenga la misma formación que un hombre, no se ve como un reconocimiento, como si siempre faltara más, como si siempre tuviéramos que dar más de y no en igualdad, porque no es suficiente. Entonces siempre partimos de una condición de desventaja, per se. Muchas personas tienen eso en la cabeza. Otras, felizmente, ya han venido cambiando el chip y vienen considerando que no debería haber ninguna distinción, no tiene lógica, sentido, pero todavía el mayor número de personas, creo, todo el mundo, considera de que esto es algo natural, que es normal, ¿no? O que así es, está establecido. Así es, está establecido. ¿Qué opinan sobre los OnlyFans? Justo hace unas semanas tenía una conversación muy interesante con un amigo al respecto, ¿no? E iba a esta idea que me parece bien, ¿cómo decirlo? Bien delicada que he visto últimamente sobre el OnlyFans, que es como empodera tu cuerpo. Tú, mujer, hazte dueña de tu propio negocio prácticamente, ¿no? Entonces tú eliges a quiénes vendes, a cuánto vendes, cómo lo vendes, ta. Entonces, sobre esa bruma un poco Que es un poquito fantasiosa. de dinero fácil, ¿no? Sí, claro, esa bruma fantasiosa de que, mira, ya ves, o sea, tú puedes hacer lo que tú quieras con tu cuerpo. ¿Realmente es así? ¿Realmente el OnlyFans es una plataforma de empoderamiento del cuerpo? ¿Quiénes lo consumen? Personas que siguen viendo a las mujeres como un objeto. Compran, invierten, sí, las mujeres obtienen una ganancia, pero ¿cuántas de ellas, vuelvo siempre al tema de la motivación, cuántas de ellas de verdad empezaron a hacer eso porque querían, porque lo decidieron, y no porque se vieron en ciertas circunstancias, porque muchas historias que he leído por ahí en Twitter, ahí rondando, dicen, no, me botaron del trabajo, no tenía cómo pagar el semestre, y me dijeron, bueno, ¿por qué no te abres OnlyFans? O no sé qué hacer, pandemia, viene esto. Oye, pero puedes ganar plata fácil con fotos por OnlyFans. Sí. Entonces es como medio truculento el enganche, pero en realidad es vende tu cuerpo.
y las mujeres se lo creen y creen que se están empoderando. Es de verdad así. Muchas de ellas se salen de la plataforma por el agotamiento que genera la demanda de las personas, porque no es solo que tú vendas y todo muy lindo, hay un ranking, hay personas que te están evaluando y según el ranking tú tienes ganancias también. Entonces, es un sistema perverso. Muchas de ellas no pasan los 3 meses ni los 2 meses, porque sí, puede haber dinero fácil, pero es demasiada exposición y eso siempre las agota. Entonces ahí el tema del OnlyFans, estos clichés que le andan metiendo del emprendedurismo, no sé qué, o sea, eso es todo lavada de cara. Además que tiene una línea delgada con el tema de la trata de personas y la prostitución, porque esto te permite tener contacto anónimo con otra gente, tienen acceso, puedes crear grupos de WhatsApp o Telegram, tú no sabes quién te puede contactar, quién sabes, no, como son contenidos explícitos que no puedes poner en otras redes, tampoco sabemos bien si hay menores de edad que se están filtrando ahí y están comercializando. O sea, y pienso que es un lugar perverso. Pero es que no hay regulación para esto. No, mientras no haya No regulación sabes a dónde va a parar. Y no tienes cómo reclamar. Si alguien publica tu foto, o sea, tú ya la comercializaste y la vendiste. no la vendiste, es propiedad de. O sea, si yo le vendo, supermercado, le vendo un pan a una persona, no le voy a decir, oye, no quiero que le tomes foto a mi pan. Claro que sí puede. Ese es el sistema. Y eso es lo que de repente no se está viendo. Mira, te ha atrapado tanto que eres capaz de comercializar tu cuerpo y encima con un discurso que pueda parecer muy de empoderamiento o emprendedurismo, que siempre son falacias para seguir escondiendo las desigualdades del sistema. Siempre todo eso es puro cuento. Por naturaleza, el hombre siempre va a estar dispuesto a mantener, por decirte, una relación sexual con una mujer. ¿Por qué? Porque en el cerebro masculino hay de 2 hasta 3 veces espacio en comparación que en el cerebro femenino. Entonces, por eso el consumo de los hombres ante la necesidad de ver fotos, de ver videos, de los fetiches, de consumir en internet, de comprarle a las chicas estas fotos de OnlyFans. Por eso es que siempre va a haber demanda. La demanda ante esto va a haber por qué. Esencialmente por naturaleza existe esta gran diferencia. Vamos a retrotraernos al Paleolítico Superior, 45.000 años atrás. El cerebro del hombre del Paleolítico Superior al cerebro actual es el mismo cerebro. Es el mismo cerebro. Lo que ha cambiado es la cultura. Entonces, la misma capacidad de cómo tomamos decisiones, ahora no es porque nuestro cerebro sea más inteligente o menos inteligente, solo que ahora ya se ha desarrollado el lenguaje, hay cultura, hay historia, hay costumbres, hay normas, hay instituciones que yo las veo siempre entre comillas. Es por eso de que el consumo va a ser masivo. Yo no creo que existan muchas mujeres pidiendo fotos de brazos o de antebrazos de hombres o de pies de hombres deformes, porque no es así por naturaleza, eso es de fábrica, ¿ya? Entonces, lo que yo opino de los OnlyFans es que va a haber una demanda tremenda, porque la existe, y la ha existido
desde antes que se abre esta plataforma, porque es como una especie de red social, que es lo que entiendo que es. Y ahora, ¿qué hacen las chicas? Solamente ponen un código, yapéame y ponme este código y yo te mando una foto. O sea, es porque es plata fácil. Son 5 soles, son 20 soles, son 30 soles por la foto de un pie. Pero no sabes cuántos millones hay atrás esperando por esa foto. Y yo te digo y te doy la explicación del por qué. Por el cerebro humano, sobre todo el masculino. El hombre está dispuesto a pagar por eso. Y por eso es que está funcionando las OnlyFans. Y las mujeres, si lo advirtieron, se van a asustar. Y a las que no, y les resulta que sigan ahí generando sus ingresos. El cerebro puede ser el mismo. Hay una marcada diferencia ahí. Eso es biológico. Eso, sí, eso, claro, hay ciertas habilidades biológicas que preponderan en cada sexo. Eso no lo quito. Pero también creo que más allá de eso, que no es como que nos programen y no podamos ser conscientes de. O sea, yo creo que ahí ya viene otro trabajo que no está acostumbrado a hacerse de pensarse y repensarse qué se está haciendo, ¿no? No es como que automáticamente la industria te pone algo, tú engancha con tu necesidad biológica y entonces tú como robotizado vas y haces. Claro, eso es en una industria de consumo, eh, funciona. Y funciona con un montón de gente, así como dice, hay miles esperando, porque hay miles robotizados así. Bueno, habría que ver si eso tiene alguna forma de despertar, Mm. ¿ya? Porque creo que es la única manera. O sea, si puedes salir de tu ensueño, que significa no respondas al estímulo, a lo Pavlov, no hagas así, no es así, uno y dos, no. Date cuenta de y qué significa, y si conscientemente lo quieres hacer, ¿cuántos de esos lo van a hacer y cuántos se darán cuenta que en verdad no? Entonces ahí creo que entraríamos a otros campos, pero yo sí quiero hacer énfasis en el tema de esta truculenta forma de vender al OnlyFans como un empoderamiento del cuerpo femenino. Creo que es un gran cuento, con decirlo menos. Y muchas chicas entran, obviamente sin ser conscientes de, y después de un mes de acosos, porque te llueven acosos, te llueven insultos cuando no les respondes, toda una serie de carga emocional. En las redes sociales simples, yo imagino que a las mujeres le llegarán un montón de mensajes y de fotos y de tonterías. Sí, sí. Y Totalmente. eso pasa. Imagínate en un espacio donde está justamente para mostrar cuestiones explícitas que no puedes ver en otros lugares. Wow. O sea, es exacerbado. Entonces ahí creo que, por ejemplo, muchas amigas, yo misma en algún momento dije, oye, OnlyFans, mira, cuando empecé a investigar más, ok, esto no me gusta, ¿no? Y varias coincidimos en mi paz mental, mi tranquilidad, vale más que esos soles. Yo no pienso lidiar con todas esas personas que están totalmente trastocadas y que violentan, que esa es la palabra real, violentan, insultan, acosan, envían fotos no deseadas. Puede ser que no todos, ¿ah? Puede ser que alguien quiera pagar simplemente y le guste una chica Sí, en particular y oye, mándame una foto y te... pero te llueven los demás. Entonces Ay, tú sí, compensas. la gran mayoría es sí. Sí, tú tienes que compensar. Entonces, ¿qué vale más en tu vida? Hay quienes consideramos que nuestra tranquilidad vale mucho más. Yo una vez estaba en una reunión y creo que esto ya me lo has explicado y le pregunté a una chica, la mayoría éramos hombres, habían 3 mujeres creo, y le dije, oye, han salido un grupo de feministas a marchar.
eh, ¿tú crees que las feministas representan a todas las mujeres? Y ella me dijo que no. Entonces yo me quedé sorprendido, porque yo creía de que eh, me iba a decir que sí, pero para ella en particular, no le pregunté por qué, pero fue su respuesta. Ella pensaba eso. Hubiera sido interesante saber por qué, ¿no? Y a qué idea de feminista tenía en la cabeza. Porque así como tú me has mencionado de estas personas que se denominan feministas radicales, ¿no? Hay ese precepto, ese concepto, esa idea, ese imaginario en la cabeza de que el feminismo no está del lado de todas las mujeres. Y sí, yo ahí sí tengo que refutar, sí estamos del lado de todas las mujeres, absolutamente todas, en sus diferentes expresiones, porque no es solo mujeres, es la sociedad. Y ahora la balanza está para el hombre y lo que queremos es hombres y mujeres. Eso es lo que queremos. Entonces ahí, si me dices que defendemos a todas las mujeres, sí, porque todas están en una situación de desventaja desde sus diferentes estratos y diferentes dimensiones, pero lo están. Tal vez no son conscientes de ello, pero lo están. ¿Qué opinas de las llamadas feminazis? Creo que es la peor propaganda que han podido hacerle al feminismo. Un, un golazo, pienso yo, de la contrapropaganda al feminismo, ¿no? Porque el término nazi tan potente, tan muy bien posicionado en la mente de muchas personas a nivel mundial y relacionarlo con estas autodenominadas feministas radicales y decir que son feminazis, terminó de cerrar la idea de que el radicalismo es parte del feminismo. Y ese radicalismo puede ser X cosas. Y alguien intransigente, alguien que no escucha, alguien que no está abierta al diálogo, alguien que no busca construir, es una feminazi. ¿No? O sea, ya todas esas personas, eso es feminista, la mal llamada feminazi. Y creo que le está haciendo un montón de daño al feminismo y está haciéndole muchísimo más daño al concepto en sí, que ya viene en detrimento en esta lucha con el machismo y que se contrapone en sí, ¿no? Ahora viene el término feminazi, entonces todas son unas radicales, son dictatoriales, autoritarias. Al final, ¿qué cosa? ¿Cómo es que nos ven como algo como si fueran agua y aceite? No puede haber una armonía, no puede haber una equidad, un equilibrio ante hombres y mujeres. Y creo que eso también muchas feministas que están molestas y con mucha razón, porque hay quienes han pasado cosas terribles a consecuencia precisamente del patriarcado y del machismo, están molestas y ya no aguantan más. Los feminicidios nos tienen, pero en vilo. Entonces, ahora un poco la cuestión ha primado en estas circunstancias el tema de salud, pero hace unos años atrás, todos los días era una mujer muerta por su pareja, asesinada por su pareja, una, dos, tres, de maneras atroces, y estábamos hartas, cansadas. Y obviamente ese agotamiento mental, emocional, se expresa cuando cuestionan y consideran de que un feminicidio es culpa de una o de la víctima. Explota todo. Entonces, son las circunstancias también las que nos han llevado a estar hartas y molestas con todos, con todo el mundo, porque no ayuda. Ahora, las primeras causas se han logrado, el voto a la mujer se ha logrado, la libertad, que puedan
decidir la educación que puedan llevar. Pero yo te voy a decir una cosa, la igualdad que buscan, en términos generales, no solamente las mujeres, sino la humanidad en sí, es muy difícil de lograr. ¿Por qué te digo esto? Porque los etólogos nos, nos confirman que el hombre o el ser humano, por naturaleza, es eh, territorial y jerárquico. Es decir, la democracia es como, es un, ¿cómo llamarlo? Es un ideal. ¿Por qué? Porque hay gobernantes y hay personas sometidas. Hay el que somete y el que responde. Entonces, en esos términos, yo veo muy complicado que se logre el objetivo de buscar la igualdad en el sistema. Para mí es loable y plausible el hecho de proponerlo y de enfrentarlo, pero la realidad dice otra cosa. Y no es que yo sea pesimista, sino que la vida es pésima. Eh, yo creo que no hay vuelta de página. Hay un nuevo objetivo, pero no se va a lograr. No se va a lograr por las razones que te estoy dando. No solo por las mujeres, sino porque mira lo que está pasando. Mm, Ahora el mundo ya no es el más poderoso el que mayor armamento tiene, sino el que mayor ciencia y tecnología tiene. Ya no es solamente Estados Unidos, China o Rusia, están Inglaterra en la ciencia para curar un virus que nos está matando a todos. Y India. esta es una lucha, pero así, descarnada. Si antes moría un hombre, si antes un hombre mataba a otro ser humano cada 2 minutos, ahora cada 20 segundos un hombre mata a otro hombre. Imagínate, y en el Perú las estadísticas decían que cada 3 días una mujer muere. Y en qué circunstancias? Entonces, la realidad pinta otra cosa. Yo quisiera decirte que ojalá que se concrete lo que se ha propuesto, pero vaya que está complicado y sí bastante difícil. Sí, yo sé que esa sociedad equitativa e igualitaria es una utopía. Yo lo tengo claro. Pero ¿qué sería la humanidad si no soñáramos con un mundo mejor? Sé que suena cursi, sé que suena a estribillo de canción, pero si no aspiramos a extraer tanta podredumbre que existe y convive con nosotros, ¿qué clase de humanidad somos? Si no buscamos eso que nos haría muchísimo mejor, eso que haría que muchos y muchas, muchas y todas las personas pudieran vivir de una manera más digna. Creo que si no soñamos un poco en tener esa idea tan utópica de una sociedad igualitaria y equitativa, creo que ya no habría razón de nada, de no luchar, de no despertarte cada mañana y pensar si ya todo está establecido. Cada mañana. Entonces creo que ahí hay un motorcito pequeño que nos impulsa a muchas de nosotras que sí, pues todos los días nos llenamos otra vez de fuerzas para decir, oye, yo quiero y quiero que eso cambie.
así sea de aquí a 20, 30, o no lo vea yo, o sea, para mis generaciones futuras, o para las generaciones de mis generaciones futuras. Ese anhelo creo que no se debería perder, porque ese pesimismo nos hace caer en la inacción, y la inacción solo nos hace seguir conviviendo con lo que existe, y lo que existe no nos gusta mucho. Esa generación de finales del siglo XX e inicio del siglo XXI que somos nosotros, ha hecho o tuvo una gran marcha nacional acá en Perú con la marcha de Ni Una Menos, en donde se unieron varios grupos, incluyendo el grupo LGTBI. Así es. Entonces somos esa generación, a pesar de lo que yo llamaría más que pesimismo, realismo. Yo no creo que esté mal ver que todo está mal. Yo creo que más bien eso nos da un punto de partida real. Bueno, vamos a discutir sobre qué es la realidad, pero más sensato, más palpable, en vez de creer de que todo ya está o que ya no se puede hacer nada. Te da como una línea de base. Entonces, sobre eso hay que construir. Y si sobre eso ni siquiera hay cimientos, bueno, pues una casa no se va a levantar sola. Hay que meterle ahí y hay que hacer por. Sé que el futuro parece siempre tan lejano, pero cada día ya fue ayer, entonces es una batalla constante. Bien, y sobre lo último, ¿cuáles son los grupos activistas femeninos que existen ahora? Si alguna mujer, alguna persona, alguien que esté interesado quiere formar parte o enterarse más, a dónde puede recurrir, cómo se pueden contactar? Por ejemplo, de las que conozco, las Rurai, que son un colectivo, una colectiva, creo que se autodenominan ellas, de mujeres en el Cono Norte, me parecen una muy buena apuesta porque también hay que, creo, mirar las diferentes realidades de todas las mujeres que existen, incluso en Lima Metropolitana nada más. Las mujeres de Lima Norte viven diferente el feminismo que las personas que viven en las zonas céntricas de Barranco, Miraflores. Tienen otras demandas, buscan otras cosas en el corto o inmediato plazo. Las Rurais siempre me han parecido unas chicas muy, muy, muy puestas en mi pie en la tierra, porque saben y viven las cosas del barrio, ¿no? Entonces creo que ese tipo de colectivos ayuda un montón a poder situar mejor las acciones o propuestas que tengamos para el feminismo, ¿no? Bien, quería finalizar esta entrevista recordando a uno de mis escritores favoritos, que es don Manuel González Prada. Justo ya que estábamos hablando del pesimismo o del realismo, don Manuel González Prada decía que la vida se puede resumir en 3 palabras: triste, ridícula y puerca. Sin embargo, nosotros podemos derramar algo de alegría en esa tristeza, algo de elevación en esa ridiculez y algo de limpieza en esa porquería. Grandiosas palabras de un rebelde como don Manuel. Muchísimas gracias a ti, Neily, por tu valiosa colaboración en esta entrevista. Creo que ha sido un momento para poder entender mucho lo que no, los que estamos interesados en el tema del feminismo. Y no sé si quieres decir algo más ya para despedirnos. No, bueno, muchísimas gracias a ti por darme la oportunidad de poder
contar mi propia experiencia que ha ido construyendo estas cosas que he compartido, ¿no? Y han sido mucho de lo que he vivido, de lo que he estudiado, de lo que he compartido con otras personas. Y creo que también hacer un llamado a las feministas, a las compañeras, que este diálogo, esta construcción colectiva es necesaria. No podemos ensimismarnos y creer que desde de nuestras trincheras se va a poder hacer todo. Porque así vamos a seguir segregando y no vamos a construir sociedad. Entonces, espero que se haya entendido, haya sido bastante ligero y que ahora hayan un poco más de curiosos y curiosas sobre el feminismo. Sí, ojalá, eso es lo que se ha pretendido. Te agradezco y nuevamente, y bueno, eso sería todo por la Gracias. entrevista de hoy. Chao. Nos vemos.